Yo sé que hay momentos en nuestros hogares que sentimos esa presencia, y cuando empezamos a buscar de Dios en oración, en alabanza, siempre Dios está ahí. Cuando lo buscamos en espíritu y en verdad, el Señor nos acompaña, siempre. Amén. Yo quisiera que me acompañaran a orar para abrir el servicio y que el Señor tome control y dominio de todo lo que vas a pasar aquí en este día. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento, por el privilegio, Señor, de estar en tu casa, compartiendo con nuestros hermanos, Padre amado. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que no permita, Señor, que nada corrompido entre a este lugar, Señor, y que tú purifiques este lugar, Señor, y saque todo lo que no te agrada de ti. Sácalo fuera, Señor. Saca fuera todo lo que a ti no te agrada, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú prepares nuestros corazones, Señor, para recibir la palabra que tú traíste hoy, Señor. Padre, y te pido en el nombre de Jesús que tú uses mis labios, Señor, para hablarle a tu pueblo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que no se hagan palabras corrompidas, Señor, de mi boca. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Le damos la bienvenida a la personas que nos acompañan hoy. Bienvenida a la casa de Dios. Es un honor para nosotros tenerla presente hoy aquí. Le damos la bienvenida y le damos las gracias. Pueden tomar asiento. Yo quisiera hacer una pregunta a la congregación antes de pensar el tema. Y es, el tema de hoy se trata conociendo el pueblo de Dios. Pero yo quiero preguntarte, ¿conoces tú el pueblo de Dios? ¿Conoces verdaderamente tú el pueblo de Dios? Es una pregunta que yo mismo cuando la escuché, porque la escuché a través de un bosquejo de preguntas, y realmente me quedé asombrado. Y el Señor ministró a mi vida. Porque muchas veces nos sentamos en las congregaciones, pero no conocemos el pueblo de Dios. Y muchos dirán, sí, yo conozco el pueblo de Dios, hablamos de Israel, hablamos de lo que pasó, de todo lo que ha vivido. Y de cierto modo no sabemos la historia. Y conocemos esa historia que realmente están ahí para que nosotros aprendamos y conocemos cómo el pueblo se condujo. Pero muchas veces lo pasamos por alto y no meditamos en eso. El Señor usó un hombre para sacar su pueblo de la esclavitud, y muchos se saben la historia. Conocemos esa historia muy bien. Los que leen la palabra de Dios conocen la historia de Moisés, conocen lo que Dios hizo con Abraham, conocen lo que Dios hizo con Jacob. Pero en realidad, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué pasó con ese pueblo? Y muchas veces nos encontramos en tres. Juzgamos el pueblo de Dios. Decimos, este pueblo hizo esta cosa y aquella cosa, le falló al Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros como pueblo de Dios? ¿Cómo nosotros nos conducimos ahora? El Señor usó un niño. Yo digo que todo el plan de Dios es perfecto. Diga conmigo, el plan de Dios es perfecto. Dice la palabra de Dios que esa mujer dio a luz un niño tan hermoso que tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo del niño, lo puso en una canasta, la cosió, la tejió y lo puso entre medio de unos arbustos en la orilla del río. Y fue encontrado a la orilla del río mientras su hermana
observaba a quienes caminaban por ahí, observaba el niño ahí. Eso dolor. Esta es la historia cuando Moisés empezó, cuando Moisés nació. Entonces Moisés se hizo grande y llegó al palacio del rey de Egipto a través de su hermano, que lo adoptó como su hijo. Pero era el propósito de Dios que ese niño llegara a gobernar, que llegara a estar ahí en el gobierno de Egipto, en el palacio. Porque más adelante dice que cometió un error y vio cómo uno de los guardias golpeaba uno de sus hermanos hebreos. Vio cómo lo golpeaba y él se enojó y mató al guardia. Al otro día vio una pelea entre hermanos. Y cuando fue a desapartarlo, le dicen los, ok, ¿no vas a hacer como le hiciste al Egipto? Y él tuvo miedo y se fue a correr. Llegó a una tierra en el desierto, donde allí se encuentra que va al pozo a buscar agua, donde los pastores iban a llevar las ovejas a beber. Y los pastores de aquella región llevaban sus ovejas a beber a ese lugar. Pero había un sacerdote allí que tenía 5 hijas. Y también iban a buscar agua. Pero los pastores de esa región no le permitían, duraban horas y horas hasta que las ovejas de esos pastores no se saciaban y se iban. Ellas no podían sacar agua para darle de beber a las ovejas de su padre, que era un sacerdote. Y Moisés vio esto que hacían con estas mujeres y fue y le reclamó y le sacó el agua. Y su padre, que era Jetro, ¿qué se llama? Sí, El suegro de Moisés todavía no era suegro. Jetro. Y cuando Jetro vio que sus hijas llegaron temprano ese día, se asombró y dijo, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué llegaron tan temprano? Le dijeron, un Egipto se opuso ante los pastores y nos dejó sacar el agua y nos ayudó a sacarlo. ¿Quién es ese hombre? Llámenlo para que coma con nosotros. Llamen a ese Egipto que venga a comer con nosotros. Moisés aceptó y fue a comer esa noche. Resultó ya la historia que sigue más adelante que le dio Jetro por hija, una de sus hijas, a Moisés como esposa. Y en eso se encontraba Moisés en esa tierra. Dice que se quedó allí y permaneció allí. Y un día dice la palabra de Dios que salió Moisés a llevar las ovejas a pastar y cruza el desierto a una montaña. Y cuando llega a esa montaña ve una zarza ardiendo en llamas. Pero él se asombra y ve que la zarza no se consume y se acerca. Y ahí estaba el Señor. Cuando se acerca Moisés a la zarza, el Señor llama a Moisés 2 veces. Le dice, Moisés, Moisés. Le dice, ven aquí, Señor. Y ahí empieza el Señor a decirle que Él lo va a usar para sacar a su pueblo, porque Él ha escuchado el clamor
y ha visto el dolor y el maltrato que Egipto le estaba haciendo a su pueblo. Dice que era tanto el dolor y el clamor de ellos que llegó al cielo. Y yo te pregunto, muchas veces nos sentimos culpables y vemos nuestros errores en nuestro pasado y quizás nos sentimos indignos de hacer algo para Dios por nuestros errores, por lo que hemos pasado, por lo que hemos vivido. Pero cuando Dios ha predestinado un propósito en la vida tuya, se va a cumplir. Para ese tiempo Moisés fue levantado. Para ese tiempo el Señor permitió que esa hermana del rey de Egipto adoptara. Pero si usted lee la historia, es tan curioso que su hermana, la hermana de Moisés, que observaba el niño a la orilla del río, se le acerca y le dice a la hermana del rey: yo tengo una nodriza que te lo puede cuidar. Y en esos momentos le dice: ¿sí quién es? Fulana. Y lo lleva. Dile que me lo cuide. Y cuando tenga la edad, que me lo traiga. ¿Quién era esa mujer? Su propia madre. El propósito de Dios es perfecto. No importa la circunstancia, no importa lo que tú vivas. Cuando Dios tiene un propósito en tu vida, se va a cumplir. Y debemos entender que es el propósito de Dios. Muchas veces nos ponemos y juzgamos quizá a nuestros padres que nos abandonaron o que permitieron ciertas cosas que nosotros viviéramos en nuestra niñez. Y los acusamos. Y vivimos con ese dolor interno y pasan años y años. Y esa herida no cura. Le guardamos rencor. Pero nunca entendemos cuál es verdaderamente el propósito de Dios. Llevamos otra vida diferente. Dios nos transforma. Dios nos permite hacer cosas en nuestra vida que quizá al lado de nuestros padres no la pudiéramos lograr. Y empezamos a acusar y a juzgar. Y yo soy así porque mis padres hicieron esto conmigo. Yo soy de esta forma porque mi madre, mi padre, mis hermanos hicieron esto conmigo. Pero no entendemos cuál es verdaderamente el propósito de Dios. Y no tomamos ese momento para pensar antes de juzgar y antes de decir: Señor, ¿era tu propósito que yo viviera esto para tú glorificarte en mi vida? Un día yo tuve una conversación con mi padre y mi padre me dijo: el error más grande que yo tuve, el error más grande que yo cometí fue haberlo sacado a usted, dejarlos que usted se fuera a vivir con mi padre. Él hablaba de sus padres, o sea, mis abuelos. Ese fue mi error más grande, dice él. Porque quizás si usted hubiese vivido todavía bajo mis pies, en mi casa, usted se hubiese sido distinto. Y yo le dije: oh, por lo contrario, ya conocí al Señor en ese momento. Yo le dije a mi papá, le dije: no lo tome de ese modo, todo es el plan de Dios. Quizás si yo me hubiese criado como usted, no fuera lo que soy hoy. Y me reclamó y me dijo: no, fuera más. Digo: no fuera más. Quizá aún en su pensar, usted piensa que quizá usted me iba a formar de una forma distinta a como sus papás me formaron. Pero déjeme decirle algo. Quizás
Hoy yo no soy lo que soy por las instrucciones que me dieron mis abuelos. Y quizás si hubiese vivido como usted, fuera uno más de ese campo, fuera un delincuente más de ahí, fuera un hombre, un padre de familia que no tiene un lugar donde ir a trabajar para sustentar su familia. Qué bueno hay allí, le dije. Y me dijo, no, hemos trabajado, hemos hecho de todo. Porque usted tiene una capacidad para hacer muchas cosas. Y usted no se ha puesto a pensar que quizás esas fueron las instrucciones que su padre depositaron en mí. Así que no se arrepienta. Todo es el propósito de Dios. Dios mío, quizá por eso yo no entiendo por qué ustedes son distintos. Tenemos otro pensamiento, otra forma de actuar, otra forma de pensar, otra forma de vivir. Si yo no hubiese vivido en la ciudad donde viví con mis abuelos, quizá yo no hubiese conocido del Señor. Pero Dios permitió eso para formarme. Dios permite las cosas. Usted no está en este país por casualidad. Usted no está sentado en esa silla por un error. Muchos dejamos padre, madre, hijos, hermanos, familia en nuestro país para venir aquí. Y hay millones allí que están deseando la oportunidad, que están deseando ese momento para venir a este país. Pero aún no se ha cumplido el propósito de Dios, porque en cada uno de los que estamos aquí se cumplió. Cuando el Señor te mueve, cuando el Señor te promueve, cuando el Señor te manda que camine, y donde Él te pone, no es un error. Hay un tiempo para todo. Dios tiene un tiempo para todo. El Señor le dice a Moisés: he escuchado el dolor de mi pueblo, el maltrato que ese rey de Egipto le ha hecho a mi pueblo. Y yo quiero que tú vayas y le diga al rey que tiene que dejar ir a mi pueblo por 3 días de desierto a rendirme culto a mí. Y él dice: ¿quién soy yo, Señor? ¿Cómo yo voy a llegar allí y le voy a decir a los pastores de Israel que tú me mandaste? ¿Qué les voy a decir? Y el Señor le dice a Moisés ¿qué él tenía que hacer? ¿Qué él tenía que hacer? Yo quisiera que me acompañaran a la palabra. Y vamos a entender un poquito más acerca del pueblo de Dios. Y cuál ha sido su transición desde ese momento hasta ahora. Quizá hoy, quizá no vamos a terminar completo, pero vamos a seguir estudiando lo que es realmente el pueblo de Dios y a través de las generaciones que han pasado, ¿qué ha sucedido? Acompáñenme a Éxodo. Éxodo 19.
Amén. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Después que pasó la transición de que Moisés hace lo que ya ustedes saben, saca el pueblo de Israel, pasaron las plagas, se van al desierto, llegan al monte Sinaí, y dice la palabra de Dios que ahí se quedan por 3 meses. Y el versículo 1 dice: los israelitas en Sinaí, ese es el título. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí. Y allí, en el desierto, acamparon frente al monte, el cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó al Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que le he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Comunícale todo esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerle toda la palabra que el Señor le había ordenado comunicarle. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado, le dice el pueblo. Entonces el Señor le dice a Moisés que le envía la palabra y que le dé los sacerdotes. Pero ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué sucedió con este pueblo? En la cual se comprometió con el Señor a cumplir con todo el pacto que el Señor le había ordenado. Allá no cumplieron. No cumplieron con el pacto. No cumplieron a totalidad con lo que el Señor le había dicho a Moisés que le dijera al pueblo. Y el pueblo empieza, versículo 9. Dice la palabra: y el Señor le dijo: voy a presentarme entre ti y en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo, y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho, y el Señor le dijo: y consagra al pueblo hoy. Mañana dile que laven su ropa y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pongo un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Dile que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será consumido, será condenado a muerte, sea hombre o animal. No quedará con vida quien se atreva a tocarlo. Morirá a pedrada o a flechazo. Solo podrá subir al monte cuando se le oiga el toque largo de la trompeta.
En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo: prepárense para el tercer día y obténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo trueno, relámpago, una densa nube se posó sobre el monte, un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre el medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés, y Dios les respondió en el estruendo. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí, y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo: baja y adviértele al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés le dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido. Pon un cerco alrededor del monte y conságrame. El Señor le respondió: baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo de Dios. Hoy en día llama mucho la atención que el Señor le da una orden a Moisés, le dice lo que tiene que pasar. Le dice: dile a ese pueblo que no se acerquen a mí, porque dice el Señor que Él lo iba a consumir. Quizá usted me dice: sí, pastor, pero ya estamos bajo la gracia, ya la gracia ya no cubre, ya no pasa eso, ya tenemos la libertad de acercarnos. Sí, al Señor, es cierto, y de eso vamos a aprender mucho. Pero el punto aquí es que para nosotros acercarnos a Dios debe haber una consagración, debe haber una santificación, debe haber un purificar, estar consagrado a Dios. Aún en este tiempo. Y usted escucha a muchas personas que dicen hoy en día: yo hablo con Dios. Dios también a mí me habla. Pero cuando observamos sus actitudes, su forma de actuar, usted dice: ¿cómo Dios puede habitar aquí? Si aún el Señor manda al pueblo de Israel cuando salieron de allí que para acercarse a cierta distancia debían lavar su ropa. Aún a los sacerdotes le dice: óyeme, ustedes, que son los que ministran al pueblo, no pueden acercarse a mí. Tuvieron que durar 3 días consagrándose, 3 días purificándose, 3 días en esa limpieza, para poder estar a distancia solamente del Señor. Yo no sé cuánto hemos observado el monte Sinaí y cuánto han tenido la oportunidad de verlo quizá en fotos.
Pero eso es una montaña en medio de un desierto. Es una montaña en medio del desierto. El Señor envía al pueblo a que no pasara la línea para que no fueran consumidos. Yo les exhorto, iglesia, para tener una comunión con Dios, para poder ver el rostro de Dios, para usted poder tener una comunicación con el Señor, para poder tener una conversación con Dios, asegúrese de estar limpio ante Él. No todas las voces que nosotros escuchamos es Dios. Tenemos que tener muchos cuidados. Tenemos que meditar y pensar cómo nosotros vivimos nuestra vida. Cómo nosotros actuamos. Ante la palabra de Dios, ¿qué nos dice la palabra? Si estamos viviendo nosotros lo que la palabra de Dios nos manda. Si en realidad cumplimos nosotros con los requisitos que Dios ha puesto en su palabra, para que nosotros podamos tener esa comunión con Él y poder tener ese acceso a poder platicar con el Señor cara a cara y poder escuchar claramente su voz. No todo aquel que dice yo oigo al Señor y el Señor me habló. Mucho cuidado. Mucho cuidado, mucho cuidado. El Señor me dijo esto y aquello. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque podemos caer en esa sutilidad de que desviarnos realmente de lo que es la presencia verdadera de Dios. Mucho cuidado. Por eso cuando nosotros vamos a esa oración interna, cuando nos encontramos los secretos con el Señor y empezamos a buscar su rostro, lo primero que debemos hacer es que arrepentirnos de todo lo que hacemos. De pedir perdón ante los ojos del Señor y decirle: Señor, perdóname si he fallado, porque aún no sé lo que hice hoy o ayer, esta semana que ha pasado. Pero si algo hizo, perdóname, Señor. Eso es purificarse. Eso es limpiarse delante de los ojos de Dios, pidiendo perdón cuando le faltamos a un hermano. Tener esa valentía de pedir perdón. Porque entendemos que sin esa limpieza no vamos a estar frente al Señor. Entendemos que si no estamos purificados, santificados para el Señor, no vamos a poder escuchar su voz. Acompáñenme.